Primero que todo, me gustaría darles un feliz Día de las Madres a nuestras hermanas en la congregación. Que el Señor las bendiga, aunque bueno, ya están benditas en Cristo. Son aceptadas en Cristo, predestinadas en Cristo, pero recordarles que el amor de Dios para con ustedes es grande, que más allá de los beneficios terrenales, más allá de las bendiciones terrenales que son sus hijos y su hogar y su maternidad, que nunca se les olvide el gran amor del Padre que ha sido demostrado en Cristo Jesús por ustedes, que aún siendo pecadoras, Cristo murió por ustedes. Amén. Bueno, mis hermanas y mis hermanos, vamos a iniciar la clase de hoy. Como es bien sabido por todos nosotros, hemos estado viendo los principios teológicos de nuestra congregación. Hemos repasado sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo Dios sea la gloria. También vimos prima Escritura, toda Escritura. Pero en esta mañana me gustaría introducirlos a una verdad experiencial, que no es la raíz de las 5 solas, pero sí es el fruto de ellas. Y en esta mañana el mensaje de hoy se va a llamar sola vita. No significa que existan 6 solas, y no significa que esto sea una propuesta para 6 solas, sino que sola vita en suma sustancia, que es sola vida, quiere decir el Evangelio encarnado, el latido de Cristo en las 5 solas del Evangelio. Es decir, responde una pregunta, sabiendo nosotros ya las 5 solas, sabiendo sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo Dios sea la gloria. Responde la pregunta, ¿cómo estas verdades se experimentan en el creyente? No es nada más teoría, sino que también es vida. Y por eso que se llama sola vita. Y antes de iniciar, me gustaría que todos orásemos y vayásemos a la presencia del Señor. Amén. Padre, mi Señor, nos presentamos nuevamente delante de ti, pidiéndote que por medio de tu Espíritu, Señor, ilumines nuestra mente, que hables, Señor, a nuestro corazón, a nuestro intelecto, que encienda, Señor, nuestros afectos con afectos santos, Señor, que nuestra voluntad se alinee, Señor, a tu voluntad, a tu propósito y a tu plan, Señor, que podamos oír tu voz, Señor, saborear de tu verdad. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, mi Señor, porque tú siempre estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, este mensaje ya por subtítulo, más que doctrina, Cristo en vosotros. Y responde a una gran necesidad de la iglesia. Es bien sabido por todos nosotros nuestra circunstancia actual como iglesia, no nada más iglesia local, sino el cuerpo de Cristo en todo el mundo. No es una noticia nueva la apostasía que hay, no es noticia nueva el libertinaje imperante, y tampoco es una noticia nueva el legalismo y el moralismo que impera en nuestras congregaciones, donde las facciones se dividen cada día más. Antes se hablaba entre conservadores y liberales, o fundamentalistas y liberalistas, pero cada día más las facciones se abren y cada día más hay más etiquetas, en lo cual la sustancia del Evangelio merma y la eficacia del poder de Dios ahora se transforma en una supuesta eficacia y poder de hombres. Pero aunque es un gozo y un privilegio que las doctrinas de la Reforma sean redescubiertas, porque lo vemos por todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en los estados de WhatsApp, pasan fotos, dichos de Lutero, citas y frases de Calvino, citas y frases de los hermanos Wesley, de Whitefield, de los grandes expositores de hoy, por ejemplo, MacArthur, R.C. Sproul, que ya partió con el Señor, expositores latinoamericanos como Michelén, Núñez, y todos estos ministerios. Hay una gran necesidad y hay una gran interrogante.
sabiendo todo esto que sabemos, nos hace amar más a Cristo. Porque sería infructuoso saber tanta teología y que una teología lo único que te haga es secarte el corazón, secarte las lágrimas y secarte la mente. Pero la verdadera teología de las Escrituras no hace eso. Pero no sé qué es peor, si saber la verdadera teología y estar muerto, o tener una mala teología y tener una pasión desordenada. Y les sincero hoy delante de ustedes porque no sé qué es peor. Tener una buena doctrina, tener un buen conocimiento de la Escritura, pero un corazón seco, árido, que parece un desierto, que no clama por Cristo, que no llora por Cristo, que no es como el ciervo que brama junto a las corrientes de las aguas, sino que parece al pueblo de Israel en Madián, rebelándose día a día contra su Creador. No sé si ese caso es más beneficioso que el otro grupo. Un grupo donde dice que la doctrina no importa, donde los dogmas dividen, donde la teología lo único que hacen es envanecer, donde sacan de contexto el Evangelio y la palabra del Señor cuando dice la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuestión que Pablo hablaba de la letra de la ley y el Espíritu representaba el poder del Evangelio, pero ellos lo quitan y lo tergiversan y quieren decir que la doctrina es la que mata, el conocimiento de la Escritura es el que mata, es el que divide, es el que hace faccionalismos y tradiciones de hombres. Y aunque tengan un fuego, y aunque tengan pasión, y aunque su corazón arda de afectos, si no están encausados por el Espíritu que inspiró la palabra y por la propia palabra misma, son afectos espurios para Dios. No son afectos santificados, son afectos producto de la carne. Así que llamaré su atención con esta ilustración. Imagina un corazón, y no un hombre, imagina un corazón. Vamos a poner el corazón como un antropomorfismo, que ese corazón, ese órgano, tiene dos ojitos, tiene una nariz, tiene una boca, tiene oídos, tiene manos y tiene piernas, como una caricatura, un corazón. Y ese corazón estudia anatomía, es decir, el estudio de todo el cuerpo humano y de sus funciones. Pero ese corazón no late. Y es bien sabido por todos nosotros, aunque no seamos médicos, que el corazón que no late es el corazón de alguien que está muerto. Así, mis hermanos, es la fe, que conoce las 5 solas del Evangelio, que conoce la sustancia, entre comillas, de la Biblia, pero no deja que Cristo las haga latir en ellos. Hoy no hablamos, mis hermanos, de una nueva sola, una sexta sola, o añadir una sola más a las 5 existentes, sino de cómo solus Cristo, solamente Cristo vive en nosotros. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Haciendo que la doctrina de la reforma sea fuego, no solo fórmulas. Y es una necesidad imperante al día de hoy. El doctor Martin Lloyd-Jones, un predicador del siglo pasado, líder de los evangélicos en Gran Bretaña, teólogo reformado, calvinista, definió la predicación como lógica en llamas. Y usted dirá, qué eufemismo tan lindo y tan hermoso. Lógica en llamas, lógica porque es doctrinal. Y llamas porque es movida y motivada por el Espíritu Santo. No se distinguen, ambas cosas se distinguen, pero no se pueden separar. La luz del Evangelio y el calor del Evangelio no es que deban coexistir, como que si nunca hayan coexistido. No deben separarse nunca, jamás. Pasión sin conocimiento es un celo ignorante.
Y un celo ignorante lleva a la blasfemia y lleva al desenfreno y al descontrol. La Biblia lo dice, Dios es un Dios de orden. Nadab y Abiú no siguieron las instrucciones de Dios y ofrecieron fuego extraño y Dios los cortó. Se nombra desde nuestros púlpitos, se dice desde nuestros púlpitos con un sensacionalismo para meter miedo al pueblo y que el pueblo se asuste creyendo que eso produce santidad. A lo mejor Dios no nos corte hoy, pero es peor vivir, estar seco como un desierto que morir en el instante. Solo piensan, más misericordia muestra a Dios cortar a alguien en el instante de su pecado que dejarlo allí como 40 años en un desierto, endureciendo la cerviz, el corazón y entenebreciendo su mente cada día. Y esa es la situación de nuestros días, es la situación de nuestra iglesia. Así que hoy te hago una pregunta. ¿Tu conocimiento de las 5 solas del Evangelio te acerca a Cristo o se queda en el papel? O te reformulo la pregunta y te la hago más personal. ¿Tu conocimiento de Cristo se queda en el papel? ¿Se queda en la Biblia? ¿Se queda en tu mente? ¿Se queda en tu lengua? ¿O transforma tu vida? No son eslóganes. Sola Escritura, sola gratia, sola fide, solo Cristo, soli Deo gloria. Y al finalizar el servicio se nos olvida. Y en la faena del día a día se nos olvida. Al despertar ni cuenta nos damos. En el mediodía ni siquiera están nuestras meditaciones. Y en la noche los afanes del día que vendrá apagan la luz y el calor del Evangelio en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es esa pregunta de esta mañana. Y hay un gran problema. Estamos redescubriendo la teología de la Reforma, pero no tenemos su pasión. No la hay. No hay su pasión en los púlpitos. No hay su pasión en los cantos congregacionales. No se canta como antes al Creador. No se adora en comunión como debería adorarse. Se adora con relajo. Se adora muchas veces por religiosidad. Y no se adora con un corazón entregado a Dios. Entonces usted se preguntará, ¿qué es sola vida? ¿Qué quiere decir con sola vida? En primer lugar, déjame decirle que no es sola vida. Sola vida no es solo doctrina, pero tampoco la niega. No puede vivir sin ella. Pero sola doctrina, con sola vida, sin sola vida, sería una mera distorsión. Sería tratar de caminar por una sola pierna. Sola vida es Cristo viviendo en mí, a través de la verdad revelada. Juan 17:17, un hermano que lo tenga. En Gálatas 2:20, Pablo declara una gran verdad. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hay un cambio, hay una transformación, hay un despojo de la personalidad del ego, del yo. No dejó de ser Pablo, pero ya no era lo que fue. Porque ese mismo hombre dijo, ahora por la gracia de Dios soy lo que soy. Antes fui un blasfemo, antes fui un perseguidor. No soy digno de ser un apóstol de Jesucristo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Punto. ¿Y qué dice Juan 17:17? Santificados en tu verdad, y tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad,
porque tu palabra es la verdad. Una frase potente y rotunda de nuestro Señor Jesucristo. Aquel mismo que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. El Verbo hecho carne, la palabra encarnada. Hablando de la palabra escrita: santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. No hay una disociación entre la doctrina de las Escrituras y la experiencia de esa doctrina en nuestras vidas. No hay una separación entre saber que Cristo vive en nosotros intelectualmente y al mismo tiempo experimentar la vida de Cristo en nosotros diariamente. No hay una separación. Para la Biblia no hay distinción. No hay esa distinción de hoy, solo doctrina sin experiencia. Y tampoco está como el otro extremo, pura experiencia sin conocimiento de la Biblia. Aquellos que conozcan a Cristo o que sean conocidos por el Padre en Cristo Jesús, por su unión con Cristo, experimentarán a Cristo en su vida. Y aquellos que no experimentan a Cristo, ni remotamente se les ocurra creer que conocen a Cristo. Las cosas son así tan claras, mis hermanos. ¿Es o no es? No hay dobleces en esta verdad. Pero tampoco sola vita no es una sola adicional, como ya he estado diciendo, sino que es la experiencia vital generada por las 5 solas. Y en esta mañana hago una aclaración: no compite con las 5 solas, sino que las encarna en vida. Las encarna en vida, es el fruto. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es el fruto de experimentar el verdadero evangelio. No es nada más saber justificación por la fe. Recibo la salvación por gracia, no por mérito. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, más nadie. Pero Cristo vive en ti. Esa es la pregunta. Esa es la evidencia de saber, de entender, de experimentar, de conocer a Cristo y su evangelio. No es al revés. Los demonios creen y tiemblan. Asentimiento intelectual de la doctrina. Saben quién es Cristo, conocen quién es Cristo, saben qué hizo, saben qué vino a ser, saben qué vendrá a ser, saben el juicio que le espera. Pero ellos no experimentan a Cristo. Ellos no viven en Cristo. Ellos no han sido elegidos en Cristo. Ellos no han sido justificados en Cristo y jamás lo van a hacer, porque para ellos no ha sido reservado el perdón. Y esa es la pregunta. ¿Has experimentado a Cristo? ¿Cristo vive en ti? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Entonces, mis hermanos, sola vida es la realidad experiencial de la vida de Cristo en el creyente, que da testimonio de la verdad de las 5 solas. No es un principio aislado, sino el fruto del evangelio operando en nosotros. Sola escritura. ¿Qué significa sola escritura? ¿Qué hemos dicho que significa sola escritura? Que la máxima autoridad de la fe y de la práctica de un creyente la establece la escritura, que nada debe creerse a menos que la escritura lo obligue y lo demande. Mis hermanos, pero sola escritura cobra vida cuando el Espíritu la enciende, y eso lo dice el profeta Jeremías 29. En su disertación con su Señor, él le dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude.
El profeta experimentó el fuego de la palabra, el calor de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué dice el Señor? ¿Pondremos la luz debajo de un almud? Ese almud es como un objeto, digámoslo así, como una taza grande que tapa una lámpara. Sería una locura, porque el fin de la lámpara es alumbrar, no ser opacada y tapada. El fin nuestro es ser la luz del mundo, una luz que brille. ¿Con cuál brillo? ¿Con el nuestro o con el de Cristo? ¿Con el de nuestra propia justicia o con el de la justicia de Cristo? ¿Con nuestras propias fuerzas o con la vida de Cristo? ¿Con nuestras virtudes o con el fruto del Espíritu? Pablo nombra 3 veces los frutos del Espíritu en sus cartas. Algunas veces nombra 9, otras veces nombra 12. Y en algunos fue vago y digo, y semejantes a estos. Pablo nos dio una lista como un filósofo en ética personal, en el cual la virtud humana, según el mérito del hombre y según la fuerza del hombre, tiene de qué jactarse, sino que Pablo lo pone como un fruto en el cual el hombre lo recibe divinamente, ejercitado por Dios, pero el hombre es el que lo lleva a cabo. Procura tu salvación con temor y temblor, porque yo soy el que da el querer como el hacer, según mi buena voluntad. En la vida de Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La Escritura no es un texto muerto, no es letra muerta, es la palabra viva y ardiente de Dios. Si lees la Biblia, cristiano, y no sientes el fuego de la palabra arder en tu intelecto, arder en tu corazón, y que al final digas, Señor, ¿qué hago? Señor, heme aquí, envíame a mí. Tú no estás leyendo la Biblia. Me dirá, claro que sí, la estoy leyendo con los ojos, por eso. Tus ojos ven, pero tu corazón no entiende. Tu boca profiere el versículo, pero tu mente y tu corazón no captan su mensaje. Es triste ver la iglesia hoy. Y que eso lo inyectamos, y discúlpenme la expresión, con estupideces humanas. Parafernalias, gritos, cosas de hombres. Casi que ponemos un tobogán en el medio. Distracción, payasos en el púlpito. Los payasos se ven a ver en el circo, no en un púlpito. Entretenimiento, 1 hora, 2 horas, debe escuchar la palabra de Dios proclamada por un hombre de Dios, al pueblo de Dios, delante de los ojos de Dios. ¿Qué escuchamos? Testimonios, que dejan de ser testimonios, porque el testimonio le da la gloria a Dios. A la mitad del cuento y del relato se están echando la gloria a ellos. Tengo este testimonio porque Dios me quiere usar así. Por favor. Experiencias, cuentos, anécdotas. Pero la palabra de Dios está relegada. Saca la sacrosanta palabra de Dios de un púlpito y olvídate que Cristo estará presente y que el Espíritu Santo hará su obra. Deja de proclamar el Evangelio y saquémonos de la cabeza que el Señor se moverá en misericordia a salvar a quien Él se propuso. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Es así, mis hermanos. No hay otra. Pero es más triste ver que en algunas se predica el Evangelio. Es a lo que Pablo dijo, algunos predican el Evangelio por pleitos,
y otros por buenas intenciones, pero por lo menos se predica a Cristo. Es triste ver que en muchos púlpitos se maneje la verdadera doctrina y cuando se proclama el mensaje no hay pasión. Que cuando se predica el evangelio hay aridez. Que cuando la gente sale desde el culto, lo que salen es con una cara mortífera, en vez de salir revitalizados con el evangelio del Señor Jesucristo. Y yo les soy sincero, no sé qué es peor. No sé si es peor no tener el evangelio y formar un caos, o tener el evangelio en la mano, profesarlo con la boca y jamás experimentarlo. Creo que las palabras del escritor de Hebreos resuenan en la mente. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Y la verdad? Sola gracia, mis hermanos. ¿Qué es la gracia? Somos salvos solo por la gracia de Dios, no por los méritos de los hombres. Amén. Amén. Pero si yo te pregunto hoy, ¿has sentido que su perdón te libera del pecado? ¿Has sentido que esa gracia que se desborda en un corazón cautivo, en un corazón esclavizado al pecado, en un corazón lleno de culpa y de tormento infernal? ¿Has sentido la gracia de Dios manifiesta en Cristo Jesús, liberándote de la culpa del pecado, liberándote de la esclavitud del pecado, liberándote del poder del pecado, liberándote de la acusación del enemigo? Son totalmente diferentes decir, solo la gracia me salva, y has experimentado solo esa gracia. No te contentes con nada más algo intelectual. Es triste ver cristianos, sí, solo la gracia de Dios, los domingos y de lunes a sábado. ¿Qué te pasa, hermano? En victoria. Mentira, hermano, no estás en victoria, estás derrotado. Mentalmente, prácticamente, en toda tu vida, estás hecho trizas. Vienen unos con un triunfalismo. El cristiano cuando acepta a Cristo, todo nos irá bien. Porque el Señor dice en su palabra, a través de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y las cuantos dicen amén. Y la gente grita, ¿no? Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece a través del dolor y del sufrimiento. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Qué dice? Considérese gozoso cuando halléis en diversas pruebas. ¿Qué dijo Pablo a Corintios? Por amor a ustedes. Prácticamente digo, somos tratados como perros. Nos tratan mal, nos escupen, nos golpean, para que Cristo brille en vosotros. Y en esta gran verdad, pregúntate, ¿Cristo vive en mí? Y es una gran pregunta. Solo Cristo, hermano. ¿Qué significa solo Cristo? ¿Cuál es el único mediador entre Dios y los hombres? La palabra dice Jesucristo, hombre. Pero es tangible en ti. Esa verdad se ve en ti. Reflejamos a Cristo. De nada nos sirve solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo el mediador de los hombres. Católicos tontos, orándole a María y a los santos y a los muertos. Nosotros le oramos a Cristo. ¿Cómo oramos? ¿Con pavor a Dios? ¿Con temor a Dios? Un temor impío, no un temor de un creyente. Porque el temor de un creyente está motivado por el amor. Está motivado por la admiración santa que nos produce ver a Dios. Y produce reverencia en verdad. No produce miedo. No produce un miedo así como cuando los judíos vieron al Señor en el Sinaí, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Que todo el que traspasara estos linderos iba a ser muerto. Que animal que tocase el monte iba a ser muerto. Que persona que tocase, muerto. ¿Y qué
fue lo que experimentó Israel? Miedo. Sintió terror, dice. Sintió terror. Moisés no tenía miedo, ¿vos sí tenía miedo? Muchos dirán, bueno, Moisés estaba acostumbrado. Y si vienen los superteólogos neopentecostales de hoy, neocarismáticos, dicen porque él era el ungido, el santo. Conocía a Dios. Y el nuevo pacto en Hebreos, ¿qué nos dice? Acercaos, ¿qué? Temerosamente, confiadamente ante el trono de la gracia, en el cual, ¿qué podemos alcanzar? El oportuno socorro. Muy diferente. Entonces decimos, solo Cristo. Cristo para allá, Cristo aquel, Cristo aquí. Doctrinalmente estamos redescubriendo la reforma. Y gloria a Dios por eso. Pero sin la pasión de la reforma, no dudaremos, mi hermano, ni 10 años. Porque esos hombres estaban apasionados por quién era Dios. Su teología se basaba, porque todo su corazón ardía para Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Parece que el evangelio de hoy es al revés. Y conoceráis la verdad, y la verdad os esclavizará más. Producto del legalismo. Y los libertinos distorsionaron a Pablo. ¿Pecaremos pues para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. Y el evangelio ahora se redefinió. Un bando conoce la verdad, la supuesta verdad, para ser cada día más esclavo. Y otro bando conoce la verdad para pecar más, porque supuestamente así la gracia sobreabunda. ¿Y saben por qué es esa distorsión? Porque ellos no están viviendo lo que Pablo dice. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Vamos a hacerlo más sincero. Ellos no están, cuando Cristo dijo, fuera de mí, nada podéis hacer. Vamos a hacerlo más preciso. No han sido injertados en Cristo. Porque el que no está en Cristo no puede recibir ningún beneficio salvífico. Desde nuestros púlpitos, ¿qué se nos dice? Dios te ama. Algunos lloran. Suena lindo, suena emocional. Prende el corazón. Dios te ama tanto. ¿Y me ama qué? Dice, te ama como eres. Sí, así, todo gordito y todo feo. Te ama como eres. Y esa persona con baja autoestima conoce a un Dios psicólogo. No al Dios soberano y el Dios eterno de la Biblia, sino al Dios de la imaginación. Otros, con una teología mejor, te dirán, Dios te ama no por lo que eres, sino a pesar de lo que eres. Sí, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pero la cuestión es más alta. Pablo dice, somos aceptados en el amado. ¿Cuáles son los primeros capítulos? ¿Qué dice el primer capítulo de Efesios? Los que han leído Biblia. ¿Elegidos? ¿En quién? ¿Predestinados? ¿Justificados? ¿Santificados? ¿Amados? ¿Elegidos? ¿Aceptados? ¿Glorificados? Nos hizo sentar juntamente en lugares celestes. ¿Con quién? Nos crucificó juntamente con quién. Fuera de mí, nada podéis hacer. Nada. Tú y yo no podemos hacer nada fuera de Cristo. Me dirás, claro que sí puedo hacer. Bueno, vamos a hacer entonces más claro. Claro que podemos hacer. ¿Qué? Pecar. No es nada. Pecar y pecar y pecar y pecar y vivir la vida así y listo, pero fuera de Cristo no podemos hacer nada. Si hemos leído bien el Nuevo Testamento, Pablo cuando da imperativos no lo da como conjunto de reglas humanas y de leyes y directrices. Los imperativos descansan en el indicativo del Evangelio, totalmente diferente. Hermano, el Evangelio es vida.
para los que creen. Pero es una sentencia de muerte para aquellos que rehúsan creer en Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquel que rehúse creer en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. ¿Son las buenas nuevas de salvación? Por supuesto, para los que creen. Hay esa condicionante. Y no es arminianismo teológico. Es la condición de la Biblia. Los elegidos creerán. Es imposible que alguien diga: soy elegido de Dios sin ser justificado. Soy elegido de Dios sin pasar por el proceso de santificación. Es imposible. Es imposible ser declarado justo y al día siguiente o a las horas siguientes no ser conformado a la imagen de Cristo progresivamente. Es imposible. Eso es querer vivir la vida fuera de Cristo, y fuera de Cristo nada se puede hacer. Todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos es en Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida cristiana no es solo creer en Cristo, sino que Cristo vive en ti creyente. Sino que Cristo viva en ti. Esa es la diferencia. Esa es la grandísima diferencia. Y lo pondré con una gran pregunta. La Biblia habla de una elección, ¿verdad? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El pastor la semana pasada nombró Romanos 28, 29 y 30, ¿no? Uno de los grandes versículos soteriológicos del orden de la salvación. Los teólogos a veces le llaman la cadena de oro de la salvación. ¿Qué dice? Que aquellos que conoció, predestinó, después dice justificó, santificó, glorificó. Y aunque Pablo ahí no nombra la adopción, el llamamiento eficaz, lo nombra en otras partes de la Biblia, pero habla de las cuestiones más grandes del ordo salutis y del orden de la salvación. Si un creyente lee ese texto y no siente un fuego santo en su corazón y en su vida, téngalo por seguro que ese creyente no sabe ni qué es elección, no sabe qué es justificación, no sabe qué es santificación y no sabe qué es glorificación. Es imposible, mis hermanos, leer esas grandes verdades de lo que Dios está haciendo con nosotros y va a terminar y culminar. El que empezó la buena obra la perfeccionará y no sentir nada. Es imposible salir seco con esa verdad y decir: ah, sí, soy justificado, amén, y nos vamos como que si esto fuera un juego. Mi hermano, la sentencia más segura del hombre, es la paga del pecado, es la muerte. Muerte física y muerte espiritual. Y que el acta de los decretos, como dice Pablo, haya sido anulada hacia nosotros por la sangre de Cristo Jesús, que es lo más grande que hay. Es imposible no sentir ninguna emoción. El Evangelio no es emocionalismo. Lo escuchamos hoy. Amén. Amén y amén. Pero el Evangelio no salva a robots y no salva a sillas. Salva a seres humanos que cuando ellos saben que son salvos son agradecidos. A menos que ese supuesto creyente crea merecer la gracia de Dios. Porque es lo único que lógicamente, humanamente y racionalmente pensando, que alguien, su corazón no estalle para glorificar al Dios que lo ha salvado, es porque él, muy en el fondo, el recóndito de su corazón, él se cree merecedor de la gracia. Y una vez que la gracia se merece, deja de ser gracia y comienza a ser ley, según el apóstol Pablo en Romanos 5. Y ya cuando la ley no condena,
sino que da salvación, deja de ser ley. Porque el fin último de la ley es condenar a la humanidad y mostrarnos a Cristo, aquel que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla y a dar salvación. Totalmente diferente. Entonces usted dirá, hermano, entonces ¿qué quieres decir? Bueno, que la Biblia tiene proposiciones, tiene verdades que deben ser creídas y aceptadas. Pero esas verdades son experimentadas por la acción del Espíritu Santo en el creyente. ¿Es así? Veamos el gran panorama que tenemos. Y hablemos desde la Reforma. La Reforma fue un movimiento de Dios, una reforma, un avivamiento, tanto teológico como de vida. Levanta Dios a Lutero en Alemania con Philipp Melanchthon, Martín Bucer en Estrasburgo, levanta a Juan Calvino desde Francia, lo lleva a Suiza. También levanta a hombres como Thomas Cranmer en Inglaterra para la iglesia anglicana. Y levanta a hombres como John Knox desde Escocia y lo envía a Ginebra. Varios reformadores españoles como Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, salen exiliados desde Valladolid, España, y se van a Ginebra con Calvino. Y todo eso en Europa estalló. Una reforma, un verdadero evangelio, un despertar desde el púlpito, una predicación santa, una predicación con pasión, cantos congregacionales. Cuando antes los católicos lo único que hacían el sacerdote era ponerse, adorar la estatua y darle la espalda al pueblo. Los reformadores dijeron, la gente debe adorar a su Dios. El pueblo de Dios debe experimentar a Dios. Y la gente empezó a cantar. Se empezó a predicar. Las putrefactas homilías católicas fueron quitadas del púlpito. Y se montó la Biblia. Predicación versículo por versículo. No nada más intelectual y teológicamente, sino prácticamente. Los corazones se inflamaban por Dios. ¿Qué pasó luego de la reforma? Se muere Lutero, muere Bucer, muere Calvino, muere Cranmer, muere Knox. Queda la otra generación. Teólogos más potentes, más grandes, más intelectuales. Sistematizan la doctrina, sistematizan la verdad en el Evangelio. Pero el Evangelio empezó a menguar. Ya no era el púlpito lo que dominaba, sino la universidad. No era el púlpito lo que hacía encender el corazón, sino la cátedra de las aulas incendiaban la mente. Ortodoxia protestante, año 1600, 1700, frialdad bíblica y experiencial, teología muerta. Dios levanta a los pietistas en Alemania, Dios levanta a los puritanos en Inglaterra, Dios levanta a la Nedara Reforma en Holanda. Otro grupo de hombres que no quisieron dividir doctrina y el espíritu, no quisieron dividir la luz y el calor, no quisieron dividir la verdad de Dios en la mente y el corazón, y el Señor los utilizó. Ahora, si vemos a Europa, los que se meten por internet, ¿cómo está Europa? Iglesias casando homosexuales, iglesias bendiciendo parejas homosexuales, iglesias apoyando el aborto, iglesias apoyando el divorcio. Hermano, dejaron de ser iglesias, se convirtieron en sinagogas del diablo. Estados Unidos empezó a migrar, empezó a crecer, el evangelio empezó a fomentarse. Años 1700, los puritanos, los peregrinos. Jonathan Edwards, levanta a Dios ahí, envía a los hermanos Wesley y a Whitefield a predicar el primer gran despertar de los Estados Unidos. Movimiento evangélico en mero apogeo, luz y calor, Biblia y teología, doctrina y espíritu. Ve a los gringos hoy. ¿Cuál es la iglesia que tienen hoy los norteamericanos? El más sano es MacArthur. Y ya está casi liquidado. Odiado todo su ministerio desde el principio. Y aunque dentro de los conservadores es el que tiene la iglesia más grande de 3,000 personas, es la iglesia más chiquita en Estados Unidos. Porque los otros tienen 15,000, 20,000, 30,000. Teología de la prosperidad, teología negra, teología feminista. Y esta es la pregunta: ¿cómo estamos nosotros en Venezuela? ¿Qué tenemos? ¿Qué evangelio hay? Conservadores con su legalismo y los liberales con su libertinaje. Y el evangelio, no en una esquina,
si no nunca entró por las puertas de esas congregaciones? ¿Y cuál es el llamado hoy? Que sí, estamos redescubriendo la Reforma, sí estamos viendo las verdades del Evangelio, pero no dejes que la luz, o mejor dicho, no separes la luz del calor, no separes la doctrina del Espíritu, porque es infructuoso. Es infructuoso. Fuera de mí nada podéis hacer, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y aunque aquí tenía ciertas cosas en griego y en hebreo, no voy a tocar esa terminología. Quiero hacerte unas preguntas de diagnóstico. Y el hermano que lo quiera responder, los hermanos que quieran responder pueden hacerlo. ¿Qué hizo Cristo por ti? ¿Ah? Una lista grande. Pero la lista grande aún no hay precisión de respuesta. ¿Qué hizo Cristo por ti? Perdido y nos ayudó. Era voluntario y nos hizo vivos. Éramos deudores y nos hizo solventes. Y éramos nada y nos hizo ser. Entre tantas. Lo que el hermano nombra son verdades objetivas y teológicas. Y responde muy bien a la pregunta, ¿qué hizo Cristo por ti? Pero ahora viene una pregunta que es más grande. ¿Qué hizo Cristo en ti? Y esa pregunta yo no la puedo responder por usted. Y esa pregunta ustedes no la pueden responder por mí. En principio, esa adopción se toca, se confronta desde el púlpito, es lo que se debe hacer para ellos. Eso lo conecta uno con el mundo real en el cual vive. Y desde que uno se monta en Perú y viene aquí, y de aquí va a la casa, estás confrontando tu yo cristiano con el medio. Y ves cómo las miserias de uno y de otro te hacen angustiar y que no puedes hacer nada aquí a menos que te vayas a predicar en el autobús. Porque es evidente la conversación en la que estamos envueltos. Saludamos, vete un saludo. Es imposible. Bueno, recuerdo a Mateo 24. El aumento de la maldad. Entonces, cuando Cristo vive en mí, necesariamente la autoconfrontación me va a llevar a lo que Pablo dijo, como no puedo cumplir eso porque Cristo vive en mí, entonces descubro que mi carne es una ley de pecado que me lleva contigo al pecado. Todo eso lo hace el Espíritu Santo en el cristiano y lo hace sentir y padecerlo, pero con la esperanza de que somos mejorados de gloria en gloria. Amén. Y es cierto. Y a lo mejor ustedes hoy se preguntarán, hermano, pero ¿por qué tanto énfasis de ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí? Y responde esta gran pregunta, esta gran interrogante. ¿Qué nos manda el Señor en su palabra? Y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no? Hacer discípulos. ¿Cuántos creen aquí en la elección de Dios? Si nosotros decimos que Dios elige a quien quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, porque Él quiere, según el propósito y el beneplácito de su voluntad, porque así lo expresa la Biblia en cada página.
Pero eso nos lleva a nosotros a no ir a predicar el Evangelio. Hermano, nosotros nos hemos metido un tiro con una pistola .50 en la cabeza. Para no decir que nos volvimos locos. ¿Por qué? Porque esa verdad de la elección garantiza que Dios tiene un pueblo escogido. Y garantiza lo que Pablo dice: ¿y cómo creerán si no hay quienes prediquen? No nos lleva al aislamiento. Y tampoco nos lleva a un activismo loco por las fuerzas humanas. Nos lleva a cumplir la misión. Y a veces, más allá del miedo y la preocupación, es el problema que está en la iglesia. Ese "ya no vivo yo y Cristo vive en mí" es de boca. ¿Saben por qué? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Sabemos que fuimos elegidos, fuimos predestinados, fuimos justificados, fuimos santificados, o estamos siendo santificados, vamos a ser glorificados. Pero para la mente de Dios ya todo eso pasó, y eso está decretado. Hemos sido adoptados, hemos sido libertados. Perfecto. ¿Cuáles son los beneficios de estar en Cristo? ¿Qué dice Romanos 12:1? Presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Qué dice Romanos 12:2? Renovado el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo teníamos la mente antes? Pablo dice: entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. ¿Cauterizada qué? La conciencia. ¿Qué se nos ha sido dado en Cristo? Pablo lo dice, una verdad: mas vosotros habéis recibido la mente. Un beneficio de estar en Cristo. Una verdad de ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y no salgamos con Romanos 7. Hermano, la ley que hay en mi cuerpo y la ley que hay en mi mente, eso pelea. Sí, eso pelea. Hay una lucha. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿cómo dice Pablo después? Gracias doy a Cristo Jesús. Y empieza Pablo en su disertación ahora entre la lucha de la carne y la lucha del espíritu, pero dominado por el espíritu. En Romanos 8, ¿qué dice? Si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vivís conforme al espíritu, viviréis. Mortificad los deseos de la carne. No con autoindulgencia, no como los de Colosenses, que se mutilaban el cuerpo, se golpeaban, se pegaban. No con el legalismo que aún había en Colosas, que Pablo le dice, como aquellos que dicen: no toques, no comas, no gustes, no vayas aquí, no vayas allá. Sino con lo que él dijo en Romanos 1:17. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si desligamos santificación de justificación, caemos en antinomianismo. Caemos en quietismo. ¿Qué quiere decir con esos términos teológicos, hermano? Sencillo. Repetimos la mentira del diablo. Podemos ser declarados justos de la justificación por Dios, por los méritos de Cristo, sin dar testimonio y fruto visible de la santificación, que es ser conformado a la imagen de nuestro Señor por el Espíritu Santo. Y pondré un ejemplo práctico. Hablamos en nuestra congregación, un hermano se presenta, y cuando empieza a hablar de él, ¿no? El yoísmo, me gusta decirlo así, el yo. No está mal que hablemos de lo que hacemos, pero escucha este ejemplo. Hermano, yo he hecho esto por el Señor. Yo hice aquello por el Señor. Yo soy así. Yo tengo este valor en mí. Yo soy una persona que me gusta hacer las cosas correctas. Yo soy una persona que tal. Yo me rasco la cabeza y yo digo, bueno, y tengo 2 horas contigo y hablas de yo. Dime ya en última instancia que merecen la salvación. Y yo te firmo una carta de recomendación a un párroco católico y te convierte en un seglar católico. Porque me has hablado de tantas obras que has hecho por Dios, que al parecer Dios por ti no hizo nada. Pelagianismo en su
más fehaciente vida práctica. Se puede profesar la sola gracia con la boca. Ah, sí, yo creo que Dios me salva por su gracia. Pero la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y en ese corazón lo único que existe son méritos humanos. No es la gracia de Dios. Y es triste ver que en las iglesias a veces las sillas tienen más de la gracia de Dios que los corazones de los que están sentados. Y a veces los micrófonos tienen más de la gracia de Dios que el púlpito del que está hablando. Es triste. Porque si nosotros decimos cómo nos ven los impíos, y este es otro gran problema y otro entramado en la santificación. ¿Qué dice el Señor? Bienaventurados sois cuando ellos digan todas estas cosas y ponen una condición. Diciendo la verdad o mintiendo. Mintiendo. Yo seré sincero. Mi carácter no es un carácter fácil. El Señor lo conoce. Algunos me conocen aquí más que otros. Pero la Biblia dice, confesar los pecados unos a otros. Y no le quita a nadie el ser cristiano confesarse. Si yo sufro con la ira, si yo sufro de que mi estómago arde de pasión y de rabia y de furia, porque aunque yo aún racionalmente tenga la razón de lo que se está haciendo no está bien, la Biblia me dice, airaos, pero no pequéis. Algunos dirán, hermano, pero no le caíste a golpe a nadie, ¿verdad? Pero tú no sabes si yo salivé la golpiza en mi mente. Tú no lo sabes. Dios sí lo sabe. Y aunque hay una línea muy estrecha entre ser tentado en pensamiento y caer en la tentación y pecar con el pensamiento, en fracciones de segundo, mira hermano, eso es mentira, porque cuando ustedes son tentados, saben que las piernas le titilean, los ojos le tiemblan, la barbilla le tiembla y siente el corazón en la boca. Son fracciones de segundo. No nos caigamos aquí a cuentos hipócritas, porque no somos fariseos, somos cristianos. Si la gente del mundo dice, tú sufres con la ira, ¿yo debería ponerme bravo? No. Eres iracundo. Yo no tengo derecho de molestarme. Como nos han enseñado las iglesias de hoy. Ay, la gente del mundo, un victimismo. Ellos están en contra de mí, el mundo. No, tú pecaste y acéptalo. La Biblia dice, cuando hablen mintiendo, no diciendo la verdad. No diciendo la verdad. Y es la verdad. Ustedes dirán, hermanos, más no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué dice la Biblia? Vamos ahora a ponerlo eclesiológicamente en la eclesiología. Confesad vuestros pecados unos a otros. Sobrellevad las cargas unos a otros. También dice, sufre con lo que sufre, llora con lo que llora. Si un hermano, X circunstancia, tiene cierta tentación, o tiene cierta aflicción, porque a veces no son tentaciones, o está pasando por cierta prueba, y el hermano no quiere confesarse con un hermano, no con un párroco, porque no somos católicos, con un hermano, para que lo ayude a sobrellevar esas cargas en oración. Y si son cargas y aflicciones que lo material, una ayuda, un trámite, cualquier cosa, se puede ayudar. ¿Qué demuestra ese corazón? ¿Que Cristo vive en él o que los ropajes de la vieja naturaleza él aún no se lo ha quitado? Esa es la gran verdad. Pablo lo dice. Despojados pues del viejo hombre y revestidos del nuevo, que es hecho según Cristo. Es orgullo, es altivez, es arrogancia de nuestro corazón. Porque vivimos del qué dirán. Cuando Pablo dice, si yo me importase la opinión de los hombres, no sería siervo de Cristo. Dios es el que me juzga, no lo dice con arrogancia como lo dicen ahora en los púlpitos. Es lo que quiere decir, sí, el ojo humano puede decirme, y es cierto, pero al igual que yo, son pecadores. Es la diferencia. Y es esta verdad. Y ya que me quedan 10 minutos, vamos a verlo ahora más prácticamente. Vimos la sociedad,
vimos la iglesia, ahora vamos a la casa. No somos ni siquiera el 20% cuando estamos con personas que no son de nuestro círculo a cuando estamos en nuestras casas. Lo haré más fácil, no somos iguales los maridos con sus esposas que con los que son con otra gente, no son iguales las esposas con sus maridos con los que son otra gente, no somos nosotros que somos hijos, al igual con nuestros padres que como somos con otra gente. El verdadero yo se demuestra más cuando hay confianza que cuando no. ¿Por qué? Porque todos somos unos reverendos hipócritas. No, mi hermano me dirá, estás loco, no, sí, yo soy. Usted va a un psicólogo y eso le llaman máscaras. Te pones una máscara por tus traumas, ¿no? Por tus miedos, por las circunstancias que tú pasas. No son máscaras, es hipocresía. Sigmund Freud decía que todos están locos. Lo que pasa es que algunos viven para querer demostrar lo contrario. Yo voy a agarrar esa frase y la voy a redimir y voy a decir, todos somos pecadores. Lo que pasa es que muchos de nosotros queremos vivir para convencernos de lo contrario. Para convencernos, entre comillas, porque no estamos convenciendo a nadie, nos vamos a convencer a Dios porque Dios no puede ser burlado. Y muy en el fondo la conciencia nuestra no se deja engañar tampoco. Porque si nuestra conciencia, cuando Juan dice, si nuestro corazón nos acusa, mayor que nuestro corazón es Dios. Y ahí en esa parte del corazón no habla de conciencia. Lo que quiere dar a entender es la conciencia del hombre. Y es una gran verdad. Pero ahora pongámoslo más experiencial. Los puritanos les gustaba decir que ningún hombre cae en público si primero no cae en privado. ¿Quiénes somos a solas con Dios? No en la oración, no en la lectura de la Biblia, no en los estudios, no en las preparaciones de nuestros sermones, no. Allí cuando no estamos haciendo nada. Allí cuando nos dedicamos en el afán y en la faena diaria. ¿Quiénes somos delante de los ojos de Dios? Soy su hijo, amén. Soy escogido, amén. Soy santificado en Cristo, amén. Soy elegido, amén. Soy predestinado, amén. Soy aceptado en Cristo, amén. Pero Cristo vive en ti. ¿Ves que estamos reafirmando todas las verdades objetivas? Pero Cristo vive en mí. Es el fin último de esa verdad. Claro. ¿Cómo le mentimos a él? Si es un ciego, si es un impresente. Lo pensamos y sentimos y lo que hacemos es lo que. Por eso es que la Biblia dice, no me engañéis, Dios no puede ser burlado. No engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces diría, hermano, entonces ¿cómo yo debo responder esta verdad? Que ya nos quedan 7 minutos. Confía en la gracia de Dios. Toma tu cruz y síguele cada día. Esa es tu parte y esa es mi parte. Tu parte no es ser buen cristiano. Tu parte no es ser la parte activa en la santificación. Tu parte y mi parte no es seguir reglas y testamentos y convertir la gracia de Dios en un legalismo. Tu parte y mi parte no es convertir la gracia de Dios tampoco en un libertinaje. Tu parte y mi parte es confesar, como dijo Pablo, tu poder se perfecciona en mi debilidad. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. Es una locura de que en nuestros púlpitos se le diga al creyente, solamente no peques más, por supuesto que no peques más. Pero para que no peques tanto, muere y deja que Cristo viva en ti. Hay una canción que se canta en los círculos conservadores, ¿no?
Muestra a Cristo, reveló Dios tu gloria. Y es una verdad. Mostremos a Cristo. ¿Cómo mostramos a Cristo? Miren lo que dice el Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No es legalismo, no es mérito, no es obra. Evidencia de permanecer en Cristo. Evidencia de ser pámpano de la vid, que es Cristo. Evidencia de ser injertado en Cristo. Evidencia de estar en Cristo. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Cristiano, crecerás conforme a la voluntad de Dios cuando tú leas más la Biblia. Pero cuando también no seas un oidor olvidadizo, sino un hacedor. Y cuando seas un hacedor, es Él obrando el querer como el hacer según su buena voluntad. Creceremos cuando muramos a nosotros mismos cada día. Olvídate de que viejos patrones de pecado desaparecerán de un día para otro. Olvídate de que la carne morirá de un día a otro. Olvídate de que el pecado remanente va a dormirse en ti. Él luchará, Él se resistirá. Pero Pablo nos dice, mortifica los deseos de la carne. El que los complace, el que quiere vivir ahí, es muerte. Más, el que camina y vive en el Espíritu es vida. Tu santificación, cristiana, es por el Evangelio y por la fe. No por el legalismo, no por el libertinaje. Tu santificación es por la fe en Cristo. Y para terminar, quiero leerte una oración escrita hace casi 400 años. ¿Alguien escuchó hablar de John Wesley? Los hermanos Wesley, padre del metodismo, un gran teólogo, predicador, que recorrió casi toda Inglaterra predicando el Evangelio. Él creció en una iglesia, él creció en una familia cristiana, él creció con una Biblia en la mano, y a mediados de los años de 35, 38 años, él aún creía que era aceptado por Dios por las cosas buenas que hacía delante de Dios. La justificación por la fe no le pasaba por la cabeza. Santificación por la fe tampoco. Mucho menos su unión con Cristo. Hasta que él tuvo un contacto con los moravos y con un misionero que se llamaba Buller, y entendió el Evangelio cuando un ministro estaba leyendo el prefacio de la carta a los romanos del doctor Martín Lutero en el comentario. Y cuando este hombre entendió el Evangelio, él hizo un compromiso con el Señor. Y esta fue su oración. No me pertenezco, soy tuyo. Ponme donde quieras, asóciame con quien quieras. Ponme a trabajar, ponme a sufrir. Sea yo empleado por ti o desplazado por ti, exaltado para ti o rebajado por ti. Haz que yo esté lleno, haz que esté vacío, haz que tenga todo, haz que no tenga nada. Voluntariamente y de corazón cedo todas las cosas a tu placer y disponibilidad. Y ahora, glorioso y bendito Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú eres mío y yo soy tuyo. Así sea, y que este pacto que yo he hecho aquí en la tierra sea ratificado en los cielos. Amén. Y tú piensas y tú dices, este hombre entendió el Evangelio. ¿En qué sentido? Porque todo lo que escribió murió desde el principio. ¿No ves la voluntad aquí de John Wesley? Haz conmigo lo que tú quieras. Que dijo Pablo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, con todo me contento. O sea que tengamos abrigo para hoy y un poquito de comida, estamos contentos. Hermano, eso es lo que nos pide el Señor. Eso es vivir en Cristo. Nada importa y nada satisface más que Cristo solamente. Si la doctrina que tenemos es muerta, revisémosla.
si es una falsa doctrina, pero tengamos miedo si es una verdadera doctrina y aún esa doctrina no incendia nuestro corazón. Porque Hebreos lo dice, que habiendo gustado de las cosas de Dios, ¿qué le pasaría a aquellos que pisotearan de la sangre del Señor Jesucristo? Horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Pero si eres disciplinado, si estás como en el Salmo que dice, callado y enmudecido bajo la vara de Dios, conténtate, cristiano. Te doy aliento, conténtate. Porque Dios al que ama nos disciplina. A Esaú Dios le dio todo. Todo. Y a Jacob lo trilló y le reventó hasta sus más ínfimos deseos. Que le quitó la coyuntura de su parte de la cadera y quedó cojo. Pero Dios demostró su amor y su elección, porque Pablo dijo, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadeceré con quien yo me quiera compadecer. Así que, cristiano, para finalizar, siéntete amado porque lo eres y da gracias a Dios por su misericordia. Que aún que nos recuerde Dios por su palabra, sus verdades, y que aún podamos ver nuestra maldad, significa que el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque si no podemos ver nuestra maldad, jamás podremos ver a Cristo en nosotros. Jamás. Nunca. Porque si no vemos lo que somos, ¿cómo vamos a decir, muero yo, me desprecio yo, me niego yo, bajo yo, desplázame, rebájame, destrúyeme si quieres, pero crece tú en mí? Yo soy el barro, tú eres el alfarero. Te diré yo cómo tú me tienes que hacer. De ninguna manera. Oremos al Señor. Padre, mi Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu verdad. Que entendemos, Señor, que tu evangelio para muchos es locura, pero para nosotros Cristo es sabiduría y poder de Dios. Que el mundo y los dictámenes de la carne nos enseñan que el orgullo, que el mérito, que el yo puedo, que el yo hago, que el yo soy, es lo que nos define. Pero tú en tu palabra nos das a entender que quien nos define es Cristo, tu Hijo. Entendamos, Señor, nuestra unión con Él. Así como Pablo le dijo a los de Corintios, y estos eran algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Que entendamos esta verdad, Señor. No nos conformamos nada más, Señor, con verdades proposicionales en tu palabra, con saber cierta especulación teológica, ciertos puntos, como escribas y fariseos de la ley, sino experimentar, Señor, cada verdad, cada tilde, cada jota, Señor, de tu palabra en nuestras vidas. Que tu Espíritu abunde en nosotros, Señor. Que no apaguemos, Señor, el Espíritu. Y entendemos, Señor, que nunca lo vamos a apagar si somos prestos a tu palabra, si escuchamos tu palabra, si leemos tu palabra, si nos deleitamos en tu palabra, si saboreamos tu palabra. Tu Espíritu, Señor, mora abundantemente en nosotros. Llénanos, Señor, con tu poder, para vivir una vida, Señor, plena a tu voluntad, no a nuestros deseos ni nuestros deleites. Te doy gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén.